En este ciclo de la historia de París, hemos querido concentrarnos en todos los diferentes temas que desde 1870 han venido sucediendo en la ciudad de París. En las partes anteriores estuvimos mirando cómo todo ese ciclo, especialmente en la Revolución Francesa y las revoluciones posteriores, 1789, 1830, 1848 y finalmente esa guerra franco-prusiana de 1870, generaron unos altibajos en la ciudad de París muy grandes. Sin embargo, París nunca decayó. París siempre fue la ciudad donde se estaba generando el mayor ambiente en cuanto a cultura, el mayor ambiente en cuanto a ciencia, donde se estaba desarrollando la capital de Europa y donde se estaba generando una de las ciudades sin duda más lindas del continente europeo. La ciudad de París en esa era, en ese momento, después de 1870, después de haber tenido que sufrir hambre por cuenta de ese encierro de la ciudad de París, por cuenta de eso va a tener que sufrir hambre y sin embargo se va a recuperar. Y muy poco tiempo después, París vuelve a ser nuevamente el centro de toda la actividad. No hay evento importante que no pase en la ciudad de París. No hay persona que no quiera pasar una temporada cultural en la ciudad de París. Todo pasa en la ciudad de París. Los artistas quieren vivir en la ciudad de París. La cultura está en la ciudad de París. Los restaurantes están en la ciudad de París. Los hoteles, los cafés, todo sucede en la ciudad de París. No era Londres. Londres era la ciudad que iba a ser la ciudad más importante y sin embargo París rápidamente la pasó. Puede que Londres tuviera otros encantos, puede que Londres tuviera otro tipo de atracciones, pero París la había sobrepasado. Y tal vez, lo miramos en una de las sesiones anteriores, fue ese gran evento que fue las exposiciones universales, las exposiciones, las ferias de exposiciones de 1855, 1867, 1873, 1889 y 1900, las que le van a dar un carácter diferente a la ciudad de París. Todo el mundo quería exponer en París y todo el mundo quería ir a ver qué se estaba exponiendo en París. Los artistas, porque no solamente era un tema de una exposición de orden internacional en cuanto a ciencia, sino también en cuanto a arte. Y París quería mostrar el arte que estaba desarrollando en esos momentos. Pero para hacer eso se necesitan hoteles, se necesitan restaurantes, se necesitan artículos para viajar, maletas, en fin, una gran cantidad de elementos que París se va a encargar de mostrarle al mundo que está en capacidad de hacer. Y muy rápidamente, toda esta época, que es la que nosotros llamamos la Belle Époque, transforma la ciudad de París y transforma la economía de la ciudad de París en un tema de una gran pujanza. Y estamos hablando de París, no estamos hablando de Francia. El comportamiento en Francia es diferente, pero el crecimiento del que estamos hablando es un crecimiento de la ciudad de París. Aquí querían, como dijimos anteriormente, estar todos. Indudablemente, el territorio francés y el territorio parisino va a producir una gran cantidad de elementos, de personas, una cantidad de artistas naturales de la zona, pero sobre todo es el llamado que van a sentir los grandes artistas europeos, los grandes pintores, músicos, galeristas, cocineros, todo lo que ustedes se puedan imaginar que se puede desarrollar en la ciudad de París, París lo está jalonando para que llegue y se instale. Y sobre todo, a finales del siglo XIX, en el último decenio de ese siglo XIX, llegarán también de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se están recuperando de su guerra civil, están en etapa de reconstrucción y está atravesando también un boom económico muy grande. Y ese boom económico los obliga a mirar al sitio que ha sido su referente. Más que Inglaterra, su referente ha sido siempre París. París y Francia han sido los referentes. Entonces, lo que queremos mirar en la sesión de hoy un poco es la evolución del arte. No pretendo, ni mucho menos, ni tengo el conocimiento para hacer una historia del arte. Lo que quiero hacer es mostrar cómo influyó la ciudad de París para que París se pudiera ser la base de instalación de todo este gran movimiento artístico que se iba a desarrollar. ¿Por qué París? ¿Por qué no fue en Londres? ¿Por qué no fue en Madrid? ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo de política estatal o de política municipal, en este caso, porque estamos hablando de la ciudad de París,
que llevara a convertir la ciudad en ese eje que jalonara a toda Europa y a todo el mundo occidental para que fuera la capital del arte. Y no podremos concentrarnos en todos los diferentes temas, porque no podemos mirar todo lo que sucedió en la gastronomía, en el ballet, en la ciencia. Vamos a concentrarnos solo en algunos aspectos. En la sesión de hoy vamos a mirar el París de los artistas, el París dibujado por los artistas, cómo París los llamó. Y la siguiente sesión nos vamos a salir de París, nos vamos a ir a un suburbio de París, el más importante para la generación artística, el suburbio de Montmartre, en la parte norte de la ciudad de París. Y allá es donde nos vamos a concentrar en la siguiente sesión. Y después vamos a mirar un poco un recorrido por el desarrollo de la parte hotelera de París, cómo se desarrollan esos primeros hoteles, esa gastronomía, esos restaurantes, teatros, cafés que va desarrollando la ciudad de París. Y después haremos lo mismo del recorrido artístico que hacemos hoy con la literatura, con la pintura, la vamos a hacer con la música y con la literatura. La Belle Époque es tal vez el periodo más rico de la historia de París y por lo tanto nos toma una gran cantidad de tiempo poder entenderlo, poder analizarlo, pero sobre todo poder disfrutarlo, porque si algo tiene la historia de París en esta época es ese joie de vivre, esa capacidad de vivir sabroso, esa capacidad de gozarse la vida como lo hacían los parisinos y toda Europa en la ciudad de París. Entonces, como dijimos, aquí quería estar todo el mundo. Aquí van a llegar los grandes en la escultura. Vamos a tener la época de Degas, de Rodin, de Claudel, Camille Claudel, la gran alumna y gran amante de Rodin, que se van a instalar en París y van a tener todo su movimiento artístico en París. Degas también es un pintor y lo miraremos más adelante y va a tener una gran influencia sobre lo que se esté haciendo en el arte en París. Pero tenemos muchas clases de arte. Tenemos los grabadores, Gustave Doré, famoso por haber impreso una gran cantidad de grabados relacionados con obras como El Quijote de la Mancha. Fue de los hombres importantes en el grabado en esa época. Pero como vamos a insistir en una teoría de que muchos de estos eventos que sucedieron en la Belle Époque fueron jalonados por esas ferias exposiciones que estamos diciendo, esas ferias exposiciones que mostraban al mundo un lado de ciencia y un lado de arte. Y buena parte de esas cosas que llegaban era una nueva tecnología desarrollada en ese momento por los franceses. Uno de los temas que más impactaban las exposiciones de esos años y que la gente quería venir a ver era el cine, desarrollado en París, desarrollado por franceses, especialmente por dos familias, por dos parejas de hermanos. Los hermanos Pathé, por un lado, que desarrollan todo su cinema Pathé y su marca Pathé que sigue existiendo hoy en día. Y de otro lado, los hermanos Lumière, que también van a desarrollar toda una historia, una industria de cinematografía y de exposición de cine y van a desarrollar todo ese tema que después exportarán al mundo. No es Inglaterra la que lo desarrolla, no es aún Estados Unidos, es Francia la que está llamada a liderar toda esta serie de cosas. Pero naturalmente, la industria del cine no viene sola con simplemente unos equipos y unas salas de proyección. Viene la gran esencia del cine francés. Y aquí durante esta época vamos a empezar a desarrollar buena parte de lo que será el cine francés, especialmente de la época de la posguerra. Pero aquí en esta época vamos a tener importantes cineastas como Capellani y el gran poeta Jean Cocteau, que termina siendo un director de cine, donde están hasta ahora explorando los primeros pasos del cine. Cocteau, un gran amigo de Picasso, termina siendo un gran cómplice en la elaboración de una gran cantidad de películas. Y es aquí donde se iniciará la parte esa del movimiento del cine que se desarrollará en París en los años siguientes y que lo veremos en su momento, el surrealismo. Luis Buñuel, el gran director de cine español que termina radicado en Francia y haciendo su gran cine surrealista desde la ciudad de París. Aquí van a llegar todos estos, porque todos quieren establecerse. Y lo mismo nos va a suceder con el tema de la música, que lo miraremos también en detalle. Pero vamos a tener aquí una fuerte tradición musical que ya veníamos con Berlioz, con Héctor Berlioz, con Chopin, con Liszt, que no eran franceses. Estos dos últimos no eran franceses, pero siempre se sintieron atraídos a la ciudad de París y desarrollan su carrera musical en la ciudad de París.
Si usted era un músico en Europa en 1850, 1840, usted quería estar en París. Y todos ellos van desarrollando su carrera en París y van empujando su camino profesional en la ciudad de París. Y vamos entonces a tener durante estos años el nacimiento de una nueva estructura musical. Hoy vamos a hablar en buena parte del impresionismo artístico, del impresionismo en la pintura. Pero entonces en la música también vamos a tener la contraparte y especialmente del lado de Claude Debussy vamos a tener el origen de una nueva manera de expresión musical, nuevas obras, nuevos estilos de composición de mano de Debussy especialmente generaron eso que se conoció como el impresionismo musical. Y lo mismo esa escuela de Satie, y lo mismo también podemos hablar de Ravel, Camille Saint-Saëns, en fin, muchos otros que iremos mirando en detalle y que también será el lugar donde va a albergar a ese gran músico ruso, Igor Stravinsky. Y París será la ciudad donde Stravinsky estrenará con un total fracaso su famosa obra y tal vez la obra más importante de la música clásica del siglo XX, La consagración de la primavera, con un total fracaso. Que eso de alguna manera también nos va a mostrar ese perfil característico de París. París es audaz en el lanzamiento de nuevas obras, de nuevos estilos, pero cuando vienen esos nuevos estilos, primero son rechazados fuertemente, como fue rechazado la Torre Eiffel, como fue rechazada la pirámide del Louvre, como fue rechazada el movimiento de los impresionistas, como fue rechazado también esta gran obra de la consagración de la primavera en 1913 por Igor Stravinsky. Y otros dos grandes músicos franceses también de la época, Poulenc y Ducasse, Paul Ducasse. Grandes, grandes músicos, grandes compositores. Y vamos a tener muchos otros músicos que van a llegar. Un gran músico venezolano, Reinaldo Hahn, que llegará y se establecerá en París y tendrá una vida fascinante en la ciudad de París. Edgar Varese, Darius Milhaud, Dugoufflet, Dutilleux, una gran cantidad de músicos. Empieza a producirse todo un movimiento musical de los franceses de esa época del fin de siglo. La ópera ya la habíamos visto. La ópera era nacida en Francia, no propiamente, pero había un gran oído musical y una gran escuela musical alrededor de la ópera. La ópera que la habíamos conocido, vimos la construcción de la ópera en épocas de Napoleón III, como Napoleón es la que la manda a diseñar para la grandeza de la ciudad y para su propia seguridad, para evitar que le volviera a suceder un atentado como el que le hicieron entrando a la ópera antigua en la Rue Pelletier. Ahora esta nueva ópera tendría unos temas de seguridad muy importantes para el emperador, que sin embargo no alcanzó a conocerla, porque cuando se inaugura la obra en 1875, ya estamos en este momento en la época de la Tercera República, hemos salido del Segundo Imperio y Napoleón III ya se encuentra fuera de todo. Entonces, París tiene una gran tradición operática. Los franceses tienen una gran tradición operática. Una tradición operática que venía desde las épocas de Gluck, de Lully, de Jean-Philippe Rameau, todos estos grandes de la ópera en Francia que van a establecer una gran tradición cultural en la ciudad. Y durante esta época vamos a tener movimientos artísticos importantes. Offenbach, Wagner, Richard Wagner, que no es francés, pero quería a toda costa establecerse en la ciudad de París contra el deseo de todos sus compañeros que detestaban siempre todo lo que hacía, o más bien cómo era Wagner, porque él lo detestaban como persona, aunque admiraban su obra. Y otros dos grandes de esta de la ópera, Bizet, que va a morir muy temprano, en 1875, empezando la Belle Époque, el mismo año en que inaugura la ópera más famosa que ha existido en la historia de Francia, Carmen de Bizet. Y el más prolífico de todos, Massenet, que produce una gran cantidad de óperas en esta época. Todo ese arte lírico, todo ese arte del teatro, de la danza, que también se va a establecer aquí con la llegada de Isadora Duncan. Isadora Duncan, que nace en California, se establece en Londres, pero muerta de la curiosidad por la feria de 1900. Todo es la feria de 1900. Todo es jalonado por la feria de 1900. Se va a ir a París y se establece en París y tendrá una vida artística llena de todo tipo de contradicciones.
unos grandes éxitos profesionales y unos fracasos y unos tristes desarrollos personales en su vida en París. Sus técnicas del ballet moderno fueron un éxito en París y pudo instalarse y contó además con el afecto y cariño de toda la sociedad. Y todos estos eran bastante lo que llamaríamos hoy bohemios. Vivían de fiesta, vivían de cafés, vivían en bares. Y en París empiezan a establecerse una serie de bares. Hoy estamos en París. Nuestra siguiente sesión vamos a Montmartre. Hoy tocaremos algunos elementos muy pequeños de Montmartre, pero vamos especialmente a París, donde vamos a desarrollar aquí unos cafés. Y los primeros cafés que se desarrollan en la ciudad de París que tienen que ver con este mundo de la cultura, de la literatura. Serán los mismos cafés que años más adelante vamos a ver pasar por sus mesas a Sartre, a Camus, a Simone de Beauvoir, a todos estos personajes, porque estos no serán unos cafés transitorios. Estos serán unos permanentes y siguen siendo unas instituciones permanentes en la ciudad de París. Los tres cafés localizados en el sitio que debía ser el sitio tradicional de las ideas, de la cultura, el sitio tradicional de la universidad, el Rive Gauche, el barrio latino, el Quartier Latin. Estos son los tres cafés que son el primero, los dos magos, el segundo, el café de Flore y el tercero, el más importante tal vez para otros, porque era más una cervecería alemana, tenía otras tradiciones, era la Brasserie Lippe. Los tres ubicados sobre Saint-Germain y los tres siendo importantísimos centros donde se van a establecer todo tipo de una cultura ya gastronómica o de una cultura del alcohol y una cultura de fiesta. Montmartre la va a desarrollar mucho más grande para los efectos que nos interesan hoy, que es para el efecto del arte. Pero aquí, en el más adelante, es donde vamos a tener el desarrollo de esos grandes cafés literarios. Y vamos a tener el desarrollo también de esos primeros restaurantes y de esa industria gastronómica francesa que se desarrollará y que exportará a todo el mundo y que siempre los restaurantes franceses estarán por encima de cualquier restaurante en cualquier parte del mundo. Y tendremos los primeros grandes chefs de la cocina francesa, Escoffier y Urbain Dubois, que serán los primeros grandes chefs en Francia. Hoy no son nombres conocidos, hoy conoceríamos más un Paul Bocuse de los años 70, pero estos fueron los primeros en generar una institución y en generar unas recetas y en generar unos libros de cocina que pudieran traspasarse. En París se estaba moviendo todo. Todos querían llegar a París y vamos a empezar a descubrir unas industrias que no eran importantes aún en Europa, pero que ya empezaban a desarrollarse en París. Y todo el que quería desarrollar una industria importante se trasladaba a París o empezaba a moverse a través de París. Por ejemplo, la perfumería, la gran y famosa perfumería del señor Jean-Marie Farina, que era un italiano que había nacido en el siglo XVII y después se trasladó a Colonia, y en Colonia es cuando empieza a establecer la manera de poder hacer unas aguas, unos químicos que estuvieran perfumadas. Y su famosa agua de Colonia empieza a comercializarse desde la ciudad de París. Colonia no tenía la capacidad para poder ubicar estas aguas de su propia ciudad, del agua de Colonia, ubicarlas en el mundo entero. Y Farina establece todo su negocio comercial, los descendientes de Farina, desde la ciudad de París con su famosa marca, el Roger Gallet, que se establece desde París hacia finales del siglo XIX. Y después se desarrolla esa gran industria de perfumería francesa, francesa o parisina tal vez si lo podemos decir correctamente, porque la industria es más parisina que francesa y se va a desarrollar con todo el éxito y con todo el prestigio que hoy mantiene todavía toda la industria de la perfumería en la ciudad de París. Y aquí nacen dos figuras importantísimas en ese momento de la Belle Époque que se establecen en París y empiezan a trabajar hacia todo el continente y hacia Europa. Coty y Guerlain son los dos grandes perfumeros de la ciudad de París en esos años. Empiezan a establecer toda una industria que hoy llamaríamos una industria como liviana, porque no era una industria ni de tecnología, sino de ciencia, sino de ese joie de vivre, de eso que representaba París, la comida, los perfumes, los artículos de cuero, la elegancia, las prendas de seda,
la moda, y París poco a poco empieza a convertirse en la gran sede de la alta costura en el mundo entero. No había discusión de cuál era la capital. Y eso se lo deben a dos personas fundamentales. Charles Frederick Worth en los temas de la moda masculina, aunque también estuvo en la parte femenina, pero Coco Chanel, el gran nombre en la alta costura de las mujeres. Coco Chanel creó un concepto diferente para las mujeres. Ya no eran esas prendas largas y esas grandes faldas en que hacía dificultaban la vida de las mujeres. Coco Chanel va a mostrarle al mundo otra serie de cosas y establece a París como la capital de la moda en el mundo. Coco Chanel, quien llevará además una vida suntuosa y espectacular en la ciudad de París y que tendrá un gran romance con ese gran músico Igor Stravinsky que acabamos de mencionar. Es que lo interesante que tiene la ciudad de París era que llegaban todos estos, de todas las profesiones, de todas las prácticas, de todas las culturas, y todos se entremezclaban. Y un bailarín, un músico como Igor Stravinsky tenía un romance con esta mujer, porque todos compartían los mismos bares, los mismos restaurantes, las mismas ciudades, todos frecuentaban las mismas fiestas de la sociedad parisina. París era una fiesta, nos recuerda siempre Hemingway, que también iba a las mismas fiestas que iban estos mismos personajes, aunque unos años más tarde Hemingway es de una generación posterior y ya lo veremos más adelante. Y los joyeros, después de los perfumeros, vienen los joyeros también. Dos grandes joyeros vienen en ese momento. Cartier, Lalique, muchos otros vendrán y llegarán otros que vienen de Italia, Bulgari, todos esos que vienen de Italia, pero que saben que tienen que establecerse en París, porque París es el centro de toda esta actividad. Y estos dos señores son fundamentales. Cartier es la tercera generación de la familia, Pierre Cartier, la tercera generación de una familia de joyeros que ya desde mediados del siglo XIX estaban establecidos en la ciudad de París. Pero este hombre será el que se encargará de mover la marca y de aprovechar toda la estructura que la ciudad de París había brindado para que París fuera el sitio de mostrar al mundo. Las ferias lo que hacían era que llevaba a la gente a París. Y las grandes obras que se construían para las ferias era lo que llevaba a la gente a París. Y la gente iba a comprar sus perfumes, iba a comprar las joyas, iba a comprar los artículos de cuero que se convierten en otros temas importantes de la industria de París. Y artículos de cuero tenemos una gran cantidad de marcas. Aquí no muestro sino dos muy famosas y muy conocidas por todos ustedes. Los hermanos Hermès y el señor Louis Vuitton, que se establecen también en esta época y que van a desarrollar toda una industria que sigue siendo hoy una de las industrias más importantes. Y no se establecen en los Champs-Élysées, porque París es alrededor del Faubourg Saint-Honoré. Ya hemos visto anteriormente y lo miraremos en una siguiente sesión donde nos vamos a ir de compras por el París de la Belle Époque, donde vamos a entender dónde quedaban los almacenes y qué se vendía. El eje importante de París era el Faubourg Saint-Honoré, que era donde estaban las casas importantes y donde siguen estando casas tan importantes como el Palacio del Elíseo hoy en día. Las Champs-Élysées eran las culatas de esas casas, que en algún momento las reforman para que no se vaya a deteriorar por cuenta simplemente de la que era la parte trasera de esas casas y por ahí entraba el servicio de esas casas. Entonces, para mejorarlo, en algún momento se hicieron esos cambios, pero el desarrollo comercial de la ciudad se da es en la zona en que estamos hablando. Y después de eso vamos a tener que necesariamente alojar todas estas personas que van a venir, porque las personas vienen a las ferias, pero no son personas que vienen a pasar el día en la feria desde alguna ciudad de París, de Francia. Estos vienen desde todas partes de Europa y de América también. Y empieza a generarse toda una estructura de una industria hotelera que se desarrolla aquí como en muy pocas ciudades. Solamente Londres o Nueva York desarrollarán una estructura y una industria hotelera del nivel de la industria que hace París. Los hoteles están más divididos y también lo veremos porque haremos un recorrido por los principales hoteles de la ciudad de París que se crearon en esa época. Pero los hoteles están más del lado derecho de la ciudad. El lado del Rive Gauche tal vez se veía siempre como el lado bohemio, el lado diferente de la ciudad, de la universidad,
pero no era el lado elegante ni el lado prestigioso para estar. Hoy eso ha cambiado un poco, pero en ese momento los hoteles se hacían era del lado derecho de la ciudad, muy poco se hacía del lado izquierdo de la ciudad. Solamente un hotel importante en esa época, que sigue siendo uno de los dos más hermosos de la ciudad de París, el Hotel Lutecia. Y estos hoteles empiezan a jalonar toda una gran cantidad de personas que vienen. Y llega un suizo que en su momento simplemente llega a trabajar en un hotel del barrio latino, que llega a trabajar como un botones, el señor César Ritz, y hace una gran cadena hotelera unos años más adelante y termina haciendo los hoteles Ritz que tienen su sede tienen hoteles en Madrid, Londres, Lisboa, Roma, y después termina asociándose con una cadena, el Ritz Carlton, pero realmente es este primer hotel en la ciudad de París, lo que es la esencia de esa historia hotelera de la ciudad de París y de la familia del señor César Ritz, el suizo que llegó a ser un botones de un hotel de París. Pero no solamente pasan todos estos temas livianos de artículos de cuero, seda, cine, música, literatura. No, la ciencia también está llegando. Y es en esta ciudad donde va a llegar nada más y nada menos que Marie Curie, nacida en Polonia, pero que establece todo su trabajo profesional en la ciudad de París, que es donde conoce a su marido Pierre Curie. Y Marie Curie es la única mujer en la historia del mundo que ha tenido dos premios Nobel, además diferentes, el uno por física y el otro en química. Y el gran y famoso Louis Pasteur también es francés, también de esta época. La tecnología hoy en día la asociamos más a otros países, pero la tecnología venía de Francia. La tecnología nace y el esfuerzo de Francia por mostrarse en todos estos eventos obligó a grandes empresarios a hacer grandes industrias para poder mostrarse en esas ferias exposiciones. Recordemos que buena parte de lo que se quería hacer en esas ferias de 1889, de 1900, era mostrarle al mundo que Fluctuat nec mergitur, nuestro famoso logo de la ciudad de París, que dice puede que tambaleamos, pero no nos hundimos. París había sido destrozada en 1800, en 1789, en 1830, en 1848, en 1870, pero con esto le enviábamos unos mensajes al mundo de que París estaba bien. Y los empresarios y la industria, con el apoyo del gobierno, hacían sus mejores esfuerzos para mostrarle al mundo cuáles eran los mejores productos franceses. Y les presento dos personas que seguramente ustedes no conocen de foto, no conocen de nombre, pero sí conocen de apellido. Estos dos señores, Peugeot y Renault, junto con el tercero de ellos, Citroën, van a desarrollar la industria automovilística francesa y la industria automovilística europea junto con los hermanos Michelin, que son los que se inventan los famosos cauchos, ruedas, llantas. En todos nuestros países les decimos diferentes, neumáticos de caucho, y que terminan siendo un eje fundamental para el desarrollo de la industria automotriz y que sin estas no se hubiera podido desarrollar. Hoy siguen siendo una de las más grandes en la industria de neumáticos del mundo, pero sobre todo se han inventado otra cosa absolutamente fabulosa en su momento, que fueron las guías de viaje. Para que la gente pudiera consumir las llantas que ellos producían, consumían unas guías de viaje para que la gente viajara. Le enseñaron a los franceses a moverse, a salir, a desplazarse por carretera y a hacer un país nuevo. Y estos eran parte de esa tecnología que venía de Francia. Y lo mismo en el tema de la aviación. Siempre hemos oído de los hermanos Wright en 1904 que hacen sus primeros vuelos. El que realmente primero despega un avión son los hermanos Wright, los primeros que despegan un avión. Pero el primero que hace un circuito aéreo que sale de un punto y llega al mismo punto después de haber volado es este gran aviador brasilero Santos Dumont que sea de paso, dicho sea de paso, es para quien el señor Cartier que mostramos hace unos minutos termina haciéndolo su famoso reloj, que no es este, el reloj famoso Santos de Cartier, para este piloto que decía yo no puedo volar con un reloj cualquiera y entonces Cartier le establece su gran reloj, el famoso reloj de la familia Cartier, el Santos de Cartier.
Y Louis Blériot, el otro gran aviador francés, el primero que termina volando sobre el canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Y es el primero que empieza a desarrollar nuevas tecnologías y nuevos conceptos en la industria aeronáutica y en la industria automotriz. Hoy en día vemos mucho más el liderazgo, tal vez de los Estados Unidos, en los temas que tienen que ver con la aviación. Pero aquí es donde ha nacido esa aviación. Y siempre querían mostrarlo en las ferias exposiciones. ¿Y qué hablamos de la fotografía? El que se inventa la fotografía es el que no se llamaba la fotografía, sino se llamaba el daguerrotipo. Fue un francés, Louis Daguerre, y tiene el manejo de toda la parte de la fotografía y muere antes de que lleguemos a toda esta época, pero vamos a tener tres grandes fotógrafos que ya no van a trabajar en el desarrollo del daguerrotipo como tal, porque eso ya estaba inventado, sino de la fotografía como un arte, la fotografía como una técnica de composición y de manejo de color, aunque en esa época no existía el color, sino las tonalidades de blanco y negro. Y estos tres hombres, Nadar, que era el apodo con el cual se le conocía y que será muy importante en la evolución de los impresionistas, y Gustave Legré y Charles Marville, estos tres hombres desarrollarán todo un concepto nuevo de fotografía que se llevará a los grandes fotógrafos del mundo entero años más adelante. Y lo mismo en arquitectura. Este señor, Siegfried Bing, nacido en Berlín, pero de origen francés y que residirá en París siempre, tendrá una gran galería de arte que se conocería como l'Art Nouveau, y ese Art Nouveau dará origen al Art Nouveau. Vamos a tener en París la sede del nacimiento de muchas escuelas de arte. Hoy veremos algunas, pero sobre todo el Art Nouveau y el Art Deco son nacidas en la ciudad de París. Y esto tiene que ver con Siegfried Bing y el desarrollo de toda una serie de eventos que se hacían en su galería de arte, donde confluían galeristas de arte y al mismo tiempo arquitectos importantes que mostraban al mundo sus diferentes obras. Y lo mismo en arquitectura vamos a tener otros personajes como Héctor Guimard, quien mencionamos en una sesión anterior y dijimos que era el Gaudí de París, porque este era el hombre que trabajaba una arquitectura similar y diseñaba unos muebles similares a los que diseñaba Gaudí. Y que Héctor Guimard es el que va a desarrollar todas las estaciones de metro de la ciudad de París en ese nuevo concepto arquitectónico que nace en la ciudad de París durante esta época. Todo iba a unos ritmos muy rápidos, todo se movía muy rápidamente en la ciudad de París y hacía que tuvieran que trabajar horas extras todos para entender los grandes desarrollos en cada una de sus industrias. La literatura la vamos a ver con detalle, porque en la literatura, como en la música y como en el arte, sí que pasaron cosas. Sobre todo porque en estas tres ya teníamos unos antecedentes muy grandes. Veníamos, para no remontarnos muchos años atrás, veníamos de la época de Flaubert, de Víctor Hugo, de Balzac, de Alejandro Dumas padre, y vamos a tener unos hombres absolutamente espectaculares y mujeres también en la historia de la literatura en París durante estos años. Guy de Maupassant, Émile Zola, los hermanos Jules y Edmond Goncourt, y vamos a tener también nada más y nada menos que a Marcel Proust, Anatole France, ganador de un premio Nobel de literatura, Alejandro Dumas hijo, y Oscar Wilde, que era inglés, pero que residió y murió en la ciudad de París e hizo su carrera en la ciudad de París. Es que todos querían estar en París, en la literatura y en la poesía también. Y es la gran generación de lo que llamamos los poetas malditos, o que lo llamó realmente uno de ellos, Verlaine, que en un gran libro que tituló Los poetas malditos, mencionó los que él consideraba que eran los poetas malditos, que eran Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Valmore, Lille Adam y el Verlaine. No menciona al otro, que fue el más grande y es tal vez el más conocido como el grande de los poetas malditos, Baudelaire, que muere unos años antes, en 1867, pero era el que consideraban que era como el padre de esos poetas malditos. Todos estos eran franceses. Y en el teatro también, porque otra de las expresiones literarias que se va a generar durante estos años es el teatro, no solamente en la escritura de libretos para teatro, sino en las actuaciones.
Y esa gran actriz que fue Sarah Bernhardt va a desarrollar su carrera en la ciudad de París y va a generar toda una escuela de teatro donde ella va a estar por diferentes partes del mundo enseñando a actuar. Y esa fue Sarah Bernhardt y su gran escuela parisina. Además, fue un gran modelo de la sociedad de París y estaba en todas las fiestas donde se quería, donde la invitaban, siempre estaba Sarah Bernhardt. Entonces, este era un París, este era el París donde el arte está. Y entonces ahora tenemos que meternos a mirar el arte de París, porque ese es el tema más complejo que hay. Porque es que uno no puede decir que es que tenemos el arte de la Belle Époque, porque es que el arte, y es lo interesante que tiene la formación del arte en la ciudad de París, es una carrera de relevos entre diferentes personas. Van llegando unos y toman el batón del otro y se lo pasan al siguiente y cada uno va mejorando una nueva escuela artística. Estos no eran apariciones que salían aisladas en diferentes partes del mundo. El hecho de que confluyeran en la ciudad de París obedecía a una política de la ciudad de París y a una política de la República y en su momento de la corona francesa para que los artistas se establecieran en la ciudad de París y para que existiera un mercado del arte. Todas esas políticas las va desarrollando el gobierno, bien sea la monarquía, el imperio y después la primera, segunda, tercera república. Van a ir formando todo ese mercado alrededor del arte, que necesita una gran cantidad de elementos, pero que sobra decir que el resultado es ampliamente conocido por todos nosotros y que hemos podido disfrutar cuadros como este que vemos aquí de Renoir, del Le Quema la Que, el muelle de las peleas, el muelle de las grandes querellas, realmente es lo que viene siendo. Entonces es muy difícil poder establecer y decir, es que este pintor es de esta época o este es de este otro, porque todos se van a sucediendo y todos en la medida en que están relacionados, aprende el uno con el otro, estudia el otro del uno, cada uno está en esa manera de entender el arte del otro y van evolucionando siempre en hombros de gigantes. Y esa es la gran ventaja que tiene la ciudad de París. Hay otras ciudades que desarrollan también un arte importante, pero ninguna como la ciudad de París, y especialmente a partir de estos momentos. Aquí tenemos este cuadro que hice donde quiero mostrar los pintores donde van naciendo según las épocas en que hemos venido analizando políticamente a Francia y a París. La restauración, la restauración que va desde 1700, desde 1815 con la caída de Napoleón I, y que va a llegar hasta 1830 con la monarquía de Julio. Después la monarquía de Julio que cae, y que se genera la Segunda República con Napoleón, Luis Napoleón presidente, y después tenemos el Segundo Imperio con Napoleón III y finalmente esta Tercera República que aún todavía no sabe qué clase de república quiere hacer, monárquica, con la iglesia, en fin, todavía están en una confusión durante estos años. Pero claramente esa paz política que va a vivir Francia a partir de 1871 es la que le va a permitir desarrollar todas estas industrias que acabamos de mencionar y que hicimos un rápido barrido a través de ellas. Entonces, cada uno de estos artistas está traslapándose el uno con el otro. Monet nace cerca de 1840, y va a durar hasta 1920. Renoir más o menos lo mismo. Manet es como el padre de todos ellos y ha nacido unos años antes. Lo mismo que Pizarro, que también es mucho mayor que todos ellos. Y hay otros muchos más jóvenes y hay otros que tuvieron unas vidas más cortas. Degas, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Caillebotte, Berthe Morisot, la única de las, no, dos mujeres aquí, Berthe Morisot, la única mujer francesa, y Marie Cassatt, la única mujer americana de este grupo de los impresionistas. Van Gogh, que no es francés, que tiene una importancia no dentro de los impresionistas, sino dentro de otro grupo, pero que es realmente una de las personas más importantes en este nuevo arte que se desarrolla en la ciudad de París. Sisley y Serrault, que también los miraremos, que serán muy importantes en el desarrollo de esa nueva escuela postimpresionista, puntillista, como la veremos que será conociendo.
Y otros aquí también, Delacroix, otro de los grandes, pero mucho más antiguo, mucho antes de todo este crecimiento. Guillemin, Braque, Rodin, Courbet, Boudin, Bonnard, Matisse, Signac, Picasso, nacido en Málaga, pero que llega a vivir a París en 1900. Odilon Redon, Chagall, Modigliani. Pudiéramos quedarnos años y años estableciendo más nombres en estos cuadros y mostrando cómo cada uno no es que sea que se termine la época de los impresionistas y pasamos a la época del fauvismo. Realmente cada uno de ellos va evolucionando y en la medida en que llega uno más joven, se traslada y aprende una técnica nueva y se la lleva a su siguiente grupo. Eso solo se puede hacer si conviven todos en una misma ciudad. Recordemos que en esa época no era fácil acceder a las impresiones y había escasas fotografías, pero las fotografías no podían revelar la importancia que tenía el arte. Todos estos hacían importantes viajes a Madrid a visitar el Museo del Prado y a Londres a ver la National Gallery, que eran los sitios más importantes que querían visitar. Pero el museo importante era el Louvre para todos los efectos y por eso era una de las primeras razones por las que querían vivir en la ciudad de París. El desarrollo de esa industria no fue una cosa casual, no fue simplemente que llegaron y hubo un talento que floreció en la ciudad de París. No, obedece a unas políticas que venían desde muchos años antes y que rápidamente quiero resumir y que rápidamente quiero responsabilizar al famoso y queridísimo cardenal Jules Mazarin. Mazarin era el hombre de confianza de Luis XIV. Mazarin era el hombre, el primer ministro del gobierno de Luis XIV. Como Richelieu había sido el cardenal, el hombre importante para su padre, Luis XIII, aquí vamos a tener a Mazarin, que además era un gran coleccionista de arte y era un gran amante del arte y entendía de arte. Hizo una gran fortuna, no preguntemos cómo, pero hizo una gran fortuna que la invirtió en arte y era un gran conocedor del arte. Mazarin va a establecer un sistema de educación a través de las academias, unas academias que no serán para la lengua, para el buen funcionamiento de la lengua solamente, sino que también se van a dedicar a todos los temas que tienen que ver con el arte. Y esa primera academia de arte que nace en París, nace de manos del cardenal Mazarin desde 1648, cuando crea la famosa Escuela de Bellas Artes que aún existe en la ciudad de París. La Escuela de Bellas Artes era una escuela que quería, como muchas de las otras escuelas de París, atraer el mejor talento europeo. Recordemos, y eso lo mencionamos cuando vimos toda esa conformación de la Universidad de París, que decíamos que la esencia en ese plan estratégico que se había trazado la ciudad de París era hacer una universidad, que París tenía que atraer estudiantes de todas partes de Europa. Y por eso hicimos una ciudad que tenía tres partes. En la parte del norte, el Rive Droit, teníamos una ciudad que era la ciudad comercial, empresarial, donde estaba el mercado leal, donde estaba toda esa serie de la industria empezaba a formarse ahí. En el centro, en la isla sobre el río, teníamos la estructura de la iglesia y teníamos el Estado. Ahí estaban las dos administraciones de las dos más importantes que se compartían entre el poder de Dios y el poder terrenal. Y del otro lado, el Rive Gauche era donde teníamos la universidad, el centro de las ideas. Y queríamos que Francia y París fuera conocida en el mundo, era por eso. Ese plan estratégico se lo habían trazado desde muchos años antes de que llegara Mazarin. Mazarin lo que lo hace es sacarlo solamente del contexto de que fuera para la filosofía, la teología, el derecho, la literatura, y lo va a llevar a las bellas artes y se crea este concepto de traer estudiantes que estudien acá, con unas grandes limitaciones. Y la principal limitación que va a tener es que el arte se impone por el Estado. El Estado es el que va a decidir qué es arte y qué no es arte. Y vamos a tener unos estudiantes que vamos a traer de muchos lados de Europa, pero les vamos a mostrar un arte que es el arte oficial,
Entonces tiene lo bueno es que hay un gran incentivo del Estado por desarrollar el arte, pero al mismo tiempo estamos limitando la capacidad y el acceso para que se pueda ver un libre desarrollo de ese pensamiento liberal en las artes. Eso no estaba sucediendo en Inglaterra. En Inglaterra se había generado más o menos al mismo tiempo el Royal Academy of Arts, y ese Royal Academy of Arts no era tan escuela, pero sí era más liberal y permitía un pensamiento liberal como era característico de los ingleses. Aquí los franceses, sobre todo, tenían mucho susto de que el arte empezara a irse en contra de la religión, y eso no lo iban a permitir. Y la manera de atraer a estos estudiantes era mediante generosos premios. Y se establece un premio que fue importantísimo hasta 1968. André Malraux, siendo ministro de Cultura en las épocas del general de Gaulle, en la Revolución Francesa de 1968, en esa gran reforma que le hacen a la educación en Francia, elimina el premio. Pero este premio empieza siendo el premio más importante para el cual todo el mundo quería participar, y que lo van a ir ampliando después, porque al principio era solamente para arte, después lo van a establecer para música, después para arquitectura, en fin, una gran cantidad. Y el premio de Roma era un premio a irse a Roma, que parecía un poco como raro, porque ¿por qué yo desde París quiero fomentar un premio para que la gente vaya a estudiar a, París, a Roma? Porque Roma era la esencia del arte clásico, y lo que queríamos tener era un arte clásico. Y con esto se definía que el arte que tenía que llegar a la ciudad de París era un arte clásico traído de Italia. Ese premio de Roma era el premio más prestigioso y por eso la gente quería participar ahí. Y el segundo premio importante era la generación, la creación de lo que se conoció como los salones de París. El Salón de París es la primera bienal, las primeras grandes muestras de arte que se hacían en el mundo entero. Se hacían en la ciudad de París, el Salón de París. Y este primer salón, que se va a hacer en 1725, empiezan a desarrollarse en las galerías de lo que hoy es el Museo del Louvre. En ese momento era el Palacio del Louvre, y ahí se van a colgar los cuadros. Y se empiezan a colgar los cuadros y más adelante terminan llevándose a otras partes del Louvre donde ya no cabe un cuadro de la gran cantidad de estudiantes que han venido, y todos quieren pintar y todos quieren colgar sus obras en los salones de París. Pero había un comité que decía qué era arte y qué no era arte. Había que pasar el filtro de ese comité. Usted no podía inspirarse libremente y pintar lo que quisiera. Usted tenía que pintar lo que el establecimiento, lo que el gobierno de la ciudad de París, perdón, el gobierno de la República Francesa, en su momento de república, o antes la corona, o antes el imperio, le indicara. Habíamos perdido esa libertad a cambio de estar creando una gran cantidad de arte. Y ese arte clásico es lo que usted, cuando recorre esas cantidades de galerías y de cantidades de corredores a través del Museo del Louvre, es lo que usted ve, porque es finalmente lo que se quería que llegara, que era todo ese arte clásico traído de Italia por cuenta de este premio de Roma. Siempre había un jurado que recompensaba, pero el simple hecho de participar ya era un éxito y le garantizaba a estos estudiantes ese éxito comercial. Después de la Revolución Francesa, el salón se había abierto y ya no era solamente para estudiantes. Cualquiera se presentaba a la academia, y la academia tendría que favorecer siempre el modelo de los cuadros mitológicos, religiosos o históricos. De ahí no nos podíamos salir. Usted no podía ir a su pueblo y a pintar una escena bucólica en el campo. No podía. Usted tenía que pintar lo que se pedía en ese momento, que era el tema religioso, el tema mitológico o las alegorías históricas. Y de ahí nadie se podía salir. Londres está adquiriendo otra perspectiva en ese momento. Londres empieza a tener una perspectiva mucho más liberal, y Londres va a empezar a desarrollar un mercado que los franceses no pudieron hacer en su momento, que era el mercado de compra y venta de arte. Y ese mercado de compra y venta de arte empieza a desarrollarse en Londres por culpa de París. Por la Revolución Francesa, los franceses se ven obligados a sacar la mayor parte de sus cuadros hacia Bélgica, hacia Holanda. Bélgica no existía como tal, pero toda esa zona, Bruselas, Amberes,
La Haya, Ámsterdam y Londres a llevar sus cuadros para que fueran vendidos allá y pudieran ser custodiados los dineros producto de las ventas. Entonces el mercado de arte empieza a desarrollarse mucho más en Inglaterra que en Francia. Entonces teníamos una mayor cantidad de arte produciéndose en París, pero teníamos un arte diferente, un arte más libre pensador en Inglaterra. Y ese arte libre pensador estaba acompañando en ese momento de una nueva estructura en ese mercado de arte que en la medida en que existía ese mercado de arte garantizaba que llegara compradores, coleccionistas, grandes museos que quisieran tener obras. Y ese desarrollo importante va a tener una influencia en dos artistas que serán fundamentales para la historia de Francia, para la historia del arte en Francia y en el mundo, naturalmente, que son dos artistas ingleses, que son Constable y Turner, los dos más grandes artistas ingleses. Constable y Turner van a tener la capacidad de poder pintar lo que quieran porque no tenían las restricciones que tenían los franceses. Aquí no había que ser simplemente pintor de historia, de religión o de mitología. Aquí van a aprovechar un gran evento y una gran revolución que se presenta en Inglaterra y que se presentará en Francia también, que es el descubrimiento de tres grandes elementos que les va a permitir mejorar y cambiar su arte, cambiar la manera de pintar y la manera de dibujar. Y esos tres elementos son el tren, que les permitirá salir de la ciudad. Usted no pintaba en el campo, usted pintaba dentro de su casa, usted pintaba interiores porque no había el tren para salir y en segundo lugar porque no había unos caballetes portátiles y no existían los tubos de pintura. Y eso se va desarrollando en su momento y los ingleses tienen una gran participación en el desarrollo de eso. Entonces, esto lo que permitía es que un artista pudiera tener el color que antes usted lo preparaba mediante unos químicos y mediante unos minerales, lo preparaba desde su estudio. Ahora simplemente estos tubos usted los metía dentro de los cajones de un caballete, cerraba el caballete, se montaba en un tren y se iba al campo a pintar. Y eso fue una gran revolución industrial, pero una revolución artística, perdón. Y esa revolución artística se da es en Inglaterra, no se da en París, no se da en la ciudad de París, no se da en Francia. Y estos pintores entonces empiezan a desarrollar unas grandes obras que si un día uno las ve, dice, esto me parece como impresionista. Este landscape de Constable de 1810 que está en Filadelfia. Y este otro, vamos a mirar aquí vamos a ponerlo aquí con más grande. Este otro de Turner de 1843 sobre la guerra. Es decir, este claramente es un cuadro que tiene que tener una gran influencia sobre todos los cuadros que vamos a ver en París en los siguientes años. No hay duda alguna de que este es el origen de una nueva escuela que aún no se ha dado porque está represada en Francia y en París. Y miren este otro, también de Turner, The Scarlet Sunset, el atardecer escarlata. Este cuadro ustedes lo han visto en otros lados pintado por un francés, pero este cuadro es de 1830 por el gran pintor Turner, este cuadro que está en la Tate Gallery en Londres. Entonces, poco a poco los artistas franceses empiezan a entender que ellos con esa nueva tecnología y mirando y aprendiendo, porque además muchos, especialmente durante la época de la guerra franco-prusiana, muchos se van a Inglaterra, van a ver los museos en Inglaterra. Monet es un gran admirador, aunque él lo va a negar años más adelante, es un gran admirador de la obra de Turner. Y es porque durante esa época Monet se fue a vivir a Londres y pintó en Londres y visitaba la Tate Gallery y conocía qué era lo que estaba en ese momento presentándose en la ciudad de Londres. Sabía del arte de estas ciudades y de estas personas. Entonces muchos de estos van a regresar a Francia y van a generar una nueva escuela. Van a hacer una primera rebeldía con esa escuela de bellas artes y van a formar lo que se conoció como la escuela Barbizon. Barbizon o Barbizon, dirían los franceses, donde empezamos a tener unos pintores que se van a salir de sus esquemas, que no van a poder exponer dentro de los salones de París, porque en los salones de París, si usted me trae mitología, me trae historia o me trae religión, yo lo recibo, pero esto que me pinte el pueblo donde usted vive, no se lo voy a permitir.
Entonces estos señores, como en el caso de Rousseau, que era un empleado de las aduanas y no necesitaba el dinero de los cuadros para poder vivir, podía darse el lujo de pintar y de ser rebelde con estos. Lo mismo este otro, Jean-François Millet, este cuadro, títulos Ovejas a la luz de la luna, desde 1856. Ya empieza a desarrollar toda una estructura diferente de paisajes. Y lo otro que no estaba permitido durante esa época era pintar escenas del común. Si yo voy a pintar un sepelio, un entierro, unas exequias, debía ser de un rey o algún elemento importante históricamente. Pero de mi pueblo, sentarme yo a pintar unas exequias de un pueblo con el perro al lado y el cura y todo esto, eso no se usaba. Un cuadro de estos era rechazado inmediatamente. Este es de uno de los grandes pintores en su momento, Courbet, que es uno de estos, de esa escuela Barbizon, que esa escuela aún no hemos llegado todavía a los grandes momentos de la época del arte después de la caída de la guerra franco-prusiana y de 1871 y de la Comuna de París. Courbet también va a ser agresivo en otros elementos, desafiando un poco. Courbet era un hombre demasiado conflictivo, si lo pudiéramos ver de esa manera. Recordemos que Courbet es el que termina tumbando la estatua de Napoleón y la estatua en plasma, la columna en Place Vendôme, la que la tumba es Courbet, este pintor, que era radical y que era absolutamente rebelde y que pintaba lo que no se podía pintar, como por ejemplo estas, unas bañistas o una bañista acompañada de otra no bañista. Eso no se permitía. Los desnudos no eran permitidos. Los desnudos eran permitidos en la medida en que yo era Tiziano y pintaba una alegoría mitológica. En ese caso se me permitía poder establecer unos temas de desnudo. Pero claramente lo que está haciendo aquí Courbet es mostrar un cuadro donde hay un desnudo y una no desnuda, con lo cual está mostrando que esto no es mitológico. Más adelante Manet será aún mucho más agresivo en este tema, pero esto empiezan a romper las filas de ese modelo que estamos presentando hacia allá. Entonces, cada vez el número de cuadros rechazados por la academia, por la Escuela de Bellas Artes, para llegar al Salón de París era más grande. Y esto va a llegar a ojos y a oídos del emperador Napoleón III. En su momento, en 1863, va a llegar la noticia de que es mayor el número de cuadros rechazados que los aceptados. Y Napoleón, que era un gran visionario en esto, los franceses no han estudiado lo suficiente a Napoleón, toma una decisión que es abrir dos salones, el salón principal, el salón de París, y el salón de los rechazados, el salón de los refusés, y termina siendo naturalmente el salón más importante, el de los rechazados, porque la gente quería ver qué era lo que estaba pasando y por qué lo rechazaban. Y vamos a llegar a ese primer salón de los rechazados en 1863. Este de aquí es un carnet de 1873, pero la primera exposición es en 1863. Y en esa primera exposición vamos a tener uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, el de Manet, El almuerzo sobre la hierba, que está hoy en día en el Museo de Orsay en París. Este era un desafío total, porque era el desnudo con unos hombres típicamente franceses, típicamente parisinos, típicamente del siglo XIX, con una mujer desnuda. Entonces esto era el desafío completo y la mujer lo está mirando a usted de frente. Si usted ve los ojos de la mujer, están hacia usted. Y esto era un gran desafío que no se podía permitir. Y Manet se va a inventar una manera diferente de desafiar aún más entre Manet y Courbet, van a desafiar mucho más a la academia. Courbet lo va a hacer con un arte mucho más progresivo y Manet además lo va a desafiar con dinero porque Manet le va a competir y le va a montar la competencia y le va a montar un salón en una de las exposiciones y dice yo tengo la plata porque Manet tenía el dinero suficiente y monta un salón de los cuadros de Manet. Y eso va a ser el origen de los siguientes salones y el desarrollo de todo ese arte en la ciudad de París. Entonces, en la medida en que tenemos más cuadros rechazados, pues vamos a tener una manera en que estamos negando la existencia de la Escuela de Bellas Artes. Y lo que estamos generando es la oportunidad de que lleguen nuevas escuelas a la ciudad de París.
La escuela de Bellas Artes era la escuela principal, había otras, la escuela importante era la de Bellas Artes, pero tenía unas limitaciones. La primera limitación era que no aceptaba mujeres y ya las mujeres querían pintar. Y en segundo lugar, era muy estricto con el idioma, se tenía que hablar en francés. Y no todo el mundo hablaba francés. Y los italianos y los alemanes y los ingleses que querían estudiar allá tenían esa restricción. Entonces hay mercado para crear unas nuevas academias. La Academia Julian, que se establece en 1867, este es un cuadro muy bonito de esa academia, empieza a traer mujeres, mujeres como alumnas y mujeres como profesoras, y mujeres que empiecen a estudiar y no va a tener las restricciones del arte. Decía el señor Julián que el arte se expresa simplemente con el pincel y no con palabras en francés. Y empieza a tener esas restricciones. Y después vamos a tener otra, la de la Palette, que va a tener alumnos importantísimos. Vamos a tener en la Palette también y después vamos a crear otra aún que se llama la Grand Chaumière. Y después vamos a tener otra que es la Academia VT, que empezaba ya a especializarse y esta era para italianos e italianas. Vamos a ir cambiando todo ese concepto. La Academia Colarossi que era para italianos y para rusos, y empieza a desarrollarse para rusos este mercado, porque todos querían llegar y todos querían pintar. Entonces empieza a perder un poco el prestigio ese Salón de París, porque en la medida en que, pues, si ya no queremos que nos presenten en el Salón de París, pues nos presentan en el de los rechazados. Y si no, pues también podemos inventarnos otra manera de poder exponer. Y otra escuela que hay en ese momento es la escuela de este suizo, Charles Gleir, y este suizo tiene una escuela y tiene 4 alumnos muy importantes. Y estos 4 alumnos se van a sentar y van a cambiar la historia del arte en la ciudad de París. Basile, que tenemos aquí este cuadro que es su autorretrato. Basile muere muy joven, 1871, muere, es un soldado francés en la guerra franco-prusiana y desafortunadamente muere porque tenía una hoja de vida impresionante y hubiera podido ser uno de los grandes pintores. Alfred Sisley o Sisley, que es de origen inglés por su nombre, como es claro, pero pues que fue educado en París y formado en París. Renoir, Renoir y el gran Monet. Pasamos ya de Manet a Monet y Monet que en este autorretrato. Y estos cuatro que terminan convirtiéndose en muy amigos y terminan pintando lo que quieren y terminan saliendo al campo a pintar, que era lo que no se podía y lo que no permitía esa escuela de París. Empiezan a volverse unos bohemios y empiezan a ir a los grandes cafés y este establece como una primera sede que son los cafés de la avenida Clichy. Clichy es como en el borde con Montmartre, entre Montmartre y París. El café Gerbois en la avenida Clichy. Y allí se van a establecer todos estos y allí van a invitar ellos a quien consideraban que debía ser su maestro, su padre, que era Edouard Manet. Manet, no confundir Manet con Monet. Manet era que ellos consideraban que que fuera su gran redentor, porque era mayor que ellos, porque lo respetaban como artista y le respetaban la audacia que había tenido en pintar las cosas como quería pintarlas y en haber desafiado al Salón de París en la exposición de 1867 y como tenía el dinero, recordemos que en esas exposiciones había el pabellón de Italia, el de Alemania y el pabellón del arte, y Eduard Manet pagó para tener su propio pabellón. Y Eduard Manet monta su pabellón, que lo muestra aquí en este cuadro, que es de la exposición de Universal de 1867, un cuadro que está en el Museo de Oslo, pero que muestra cómo era esto. Entonces, estos 4 señores de la escuela de la Academia Julian van a sentarse con Manet y le van a decir a Manet, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos ayuda y montamos una exposición? Usted tiene la plata, nosotros ponemos los cuadros y hacemos esto. Manet se resiste. Manet no está muy convencido de la idea y no quiere hacer este mismo esquema porque no quiere tener más conflictos con la Escuela de Bellas Artes y porque considera que de todas formas la participación en el Salón de París es muy importante. Los ayudo con ideas, pero no participo en esas exposiciones. Estos 4 señores que ya mencionamos van a traer a otros amigos de ellos, a otros pintores que estarán en su momento. Pizarro, Bert Morisot,
Paul Cézanne y Edgar Degas. Y estos cuatro les van a decir, ¿por qué no hacemos una gran presentación nosotros? ¿Por qué tenemos que irnos simplemente al Salón de los Rechazados? No, hagamos nosotros lo que hizo Manet en la exposición del 67 y vamos a hacer nuestra propia presentación. Casi digo la palabra que no corresponde, nuestra propia presentación. Vamos a poder hacerla acá de nuestros cuadros. Y hablan con un amigo de él, que es el fotógrafo que ya mostramos anteriormente, Nadar Gaspard Félix Tournachon, más conocido como Nadar, quien tenía su antiguo estudio en el número 35 del Boulevard de Capucines, del Boulevard de los Capuchinos, cerca a la Place Vendôme, cerca a la Ópera de París. Y tiene un estudio fotográfico desocupado que ya Monet conocía, porque Monet había pintado desde ahí, ha pintado este cuadro desde ese sitio y conoce el sitio muy bien, y Monet le pide prestado el sitio para poder hacer una presentación de los cuadros de este grupo. Y lanzan un catálogo, porque lanzan y crean una sociedad que se llamaba la Sociedad Anónimo de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores, etcétera. Así se llamaba esta sociedad anónima que nace en ese momento y que tiene el objeto de hacer presentaciones de cuadros. Se van a presentar 165 obras de 30 pintores en un estudio fotográfico que nadie conocía y que van a tener un gran esfuerzo vendiendo simplemente el catálogo que nadie quería comprar y nadie quería ir a estas exposiciones. Algunos fueron simplemente llamados por la curiosidad y querían ver los cuadros que había. Y había este cuadro que presentó Claude Monet, que se llamaba Impresión Sol Naciente. Se llama ese cuadro, cuadro de los cuadros más importantes, que es el que yo les digo a ustedes que este es un cuadro que ya de alguna manera hemos visto. Este es el mismo cuadro de Turner, el Scarlet Sunset de Turner. Si ustedes ven la comparación, pues hay ciertos parecidos, ciertas diferencias, pero los trazos debajo del sol son exactamente los mismos. Monet años más adelante va a decir que él al principio le gustaba a Turner, pero que después no le gustaba mucho Turner que no tenía nada que ver con ese tema. Pero realmente pues la influencia de Turner sobre Monet, como la hemos visto, ha sido muy importante. Este cuadro se llamaba Impresión y un columnista del periódico, burlándose porque todos los que iban fueron a hacer mofa, fueron a hacer el ridículo de la presentación de estos cuadros, dijo que ese cuadro tenía mucho más preparación artística, un papel de colgadura sin terminar en una pared, que estos cuadros. Y que ese cuadro de Impresión era uno de los cuadros más feos que había visto y que esos señores deben llamarse impresionistas por cuenta de ese cuadro. Y ese periodista, que no se me olvida el nombre en este momento, jamás se imaginó pasar a la historia inventándoles el nombre a este grupo que se instalaba formalmente en este sitio y que adquiriría su nombre Impresionistas a partir de ese momento. Y constituirán el arte y la escuela más importante en la ciudad de París, en el arte, hasta ese momento, y que será el origen de lo que vendrá de aquí en adelante, porque toda la formación del arte va a nacer de aquí, y todo lo que vendrá después, expresionismo, puntillismo, neoimpresionismo, realismo, surrealismo, fobismo, y sigamos por ahí, podríamos quedarnos horas mencionando todos los ismos, nacen de acá, tienen que ver con esto y tienen que ver con esa estructura que tenía la ciudad de París. París era la que le había permitido a estos pintores haber llegado donde llegaban. Porque si no hubiera llegado un mercado importante de compradores, no hubiera habido personas que pintaban. Si no hubiera habido unas materias primas y unas personas que desarrollaran una industria de lienzos, de caballetes, de tubos de pintura, no hubiéramos podido tener esto. Teníamos una crítica artística en los periódicos, unos columnistas especializados. Se generó todo un clúster, llamaríamos hoy en día eso, alrededor de la industria del arte, que hizo que París se desarrollara. Y estos muchachos que acabamos de ver son los que se van a encargar de ir aprendiendo el uno del otro y le van enseñando, y entra otro al grupo, que si no hubieran estado reunidos en la misma ciudad, no lo pueden hacer. Recordemos que en ese momento no era como hoy, que yo entro y veo este cuadro a través de internet. Había que ir a los museos a mirarlos. De pronto, en la parte de literatura era más fácil,
porque yo podía obtener un libro, comprarlo en una librería en Praga y llevarlo y leerlo en París. Pero con el cuadro no me era posible y con la música tampoco era factible esa posibilidad. Entonces, estos señores que se van a llamar a partir de ese momento los impresionistas han tenido un gran fracaso en esta exposición, pero eso es característico de París también. París rechaza de entrada ese tipo de cosas y después, años más adelante, termina dándole la bienvenida y pues ya sabemos el éxito que han tenido siempre los impresionistas. El problema de los impresionistas es que hubo un museo en París antes del Museo de Orsay, que era el Museo, el Jeu de Paume, en las afueras del en el Palacio de las en el Jardín de las Tullerías, que era donde estaban los impresionistas, y ahí terminaron agrupando una gran cantidad de artistas que todo el mundo terminó diciendo, esos son los impresionistas. Entonces los impresionistas era todo aquel que estuviera dentro del Museo del Jeu de Paume antes de la existencia en 1800, en 1986, creo que fue la creación del Museo de Orsay. Yo soy de la generación que me tocó conocer el Jeu de Paume antes, donde estaban todos los cuadros de los impresionistas. Y ahí encontramos Van Gogh, entonces decimos Van Gogh es impresionista, cuando Van Gogh realmente no es impresionista. Entonces ahí eso siempre generó unas dificultades. Pero fue tal el fracaso que era necesario volver a hacer otra exposición y aparece otro artista fundamental en el desarrollo de los impresionistas en la ciudad de París, que es este Gustave Caillebotte. Caillebotte. Es un hombre importantísimo porque tenía un buen talento por un lado, pero tenía otra cosa fundamental que los demás no tenían: dinero. Este era un hombre de una familia muy rica. De hecho, este cuadro está mostrando cómo es que están arreglando la madera, puliendo la madera de su apartamento en París, que se nota claramente que es un apartamento haussmanniano, un apartamento grande y que tiene estos pulidores de piso. Y este es uno de los cuadros más hermosos de esa época de los impresionistas, porque era, no se usaba poder retratar artísticamente estos grandes escenas del común y corriente. Y Calvo lo que va a hacer es que va a financiar las siguientes exposiciones. No había dinero para financiarlas y solo lo que se necesitaba era conseguir un lugar, y el lugar lo va a prestar otro de los grandes galeristas de ese momento, Paul Dugan-Ruel. Necesitábamos, para poder conformar toda esta estructura de los impresionistas, poder tener personas como estas, galeristas importantes. Este Dugan-Ruel era una persona que se movía en toda Europa y que llevaba los cuadros de Londres a Berlín y después a Nueva York, y fue un mercado importantísimo para el desarrollo de estos señores. Y tiene una galería y la presta, y el que financia eso es este hombre, Calvo, es el que va a prestar los dineros para que puedan exponer. Y esas exposiciones de los impresionistas, va a haber seis u ocho exposiciones de los impresionistas, hasta que ya entre ellos poco a poco se dan cuenta que cada uno va a ir aprendiendo un estilo diferente, un esquema diferente, unos valores diferentes, y que además van a terminar peleados todos, porque el uno termina con la mujer del otro, porque el otro termina, en fin, toda esa serie de cosas que pasa con estos grupos, donde además, pues naturalmente, la influencia del alcohol era bastante alta. Entonces, todos estos, para volver aquí a a ponerme otra vez en la escena, quitando los cuadros, pero pues frente a estos cuadros no tiene sentido ponerme yo. Vamos a tener después entonces la aparición al mismo tiempo de la época de las esculturas, de la época de Augusto Rodin. Rodin era un hombre de París, nacido en París, que había vivido en París, que se había formado en París, y lo quiero presentar ahora para la siguiente sesión. Nos vamos a trasladar a Montmartre y vamos a llevar todo este arte que hemos empezado a hacer en París, lo vamos a subir a Montmartre y vamos a establecer el arte. De ahí en adelante el arte es en Montmartre. Pero aquí en París terminamos con este, que fue uno de los grandes artistas. No tenía las mejores relaciones con todos estos, le cuesta trabajo porque además vive en otro esquema completamente diferente, es artista de escultura, no es de pintura, entonces pues naturalmente su manera de expresar el arte es diferente. Rodin es conocido por obras tan importantes como esta que estamos viendo acá, estas cuatro que estamos viendo acá: Los burgueses de Calais, El pensador, Las puertas del infierno y la gran escultura que tiene de Balzac. Pero vivía un poco diferente a los demás. Este es finalmente lo que hoy en día es el Museo Rodin en el Hotel Biron.
en la plaza, en los Inválidos en París. Y es donde está establecido todo el Museo Rodin está ahí, pero ahí fue donde él vivió y donde tuvo su estudio. Entonces pintaba en condiciones muy diferentes a las que Picasso unos años más adelante va a vivir en su famoso Bateau Lavoir en la ciudad de París. Entonces, con eso terminamos esta parte de París, que es una aproximación, porque pues no podemos cubrir todo el arte y desafortunadamente no es un curso de historia del arte, sino es un curso de historia de París. Y lo que me ha interesado mostrar aquí es cómo la política de una ciudad, que la vamos a ver más adelante reforzada por las actuaciones en los siguientes salones, termina estableciendo una nueva manera de atraer todo lo que es fundamental para que exista el arte. Pintores, estudiantes, profesores, proveedores de la materia prima, compradores, coleccionistas, críticos, y todo se va a establecer y se genera todo ese gremio alrededor, que Londres no le pudo competir, que Berlín ni Roma le van a poder competir. Más adelante, en otras escuelas de arte, serán también partes importantes, pero en esta vez el turno le correspondía a la ciudad de París. Seguimos en nuestra siguiente sesión donde vamos a ver esto mismo, pero vamos a llegar a la expresión de cuando vamos a mover todo el arte hacia la parte de Montmartre. Por una sencilla razón, porque no todos eran ricos como, como Calvo o como Manet, o vivían como ricos como Rodin, y por lo tanto tenían la necesidad de tener que poder vivir mucho más económicamente en los suburbios, que era lo que era Montmartre. Muchas gracias.